Tengan ustedes muy buenos días. Reciban un cordial saludo, estimado docente magíster Jorge Luis Gallo Chandubí, y a todos los compañeros. Somos de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Educación Inicial de la Universidad Católica de Trujillo. El día de hoy tengo el agrado de presentar el tema número 8, denominado Compromiso Social de la Iglesia en América Latina, de las cuales daremos a conocer los siguientes temas. 1. Aporte de la Iglesia Latinoamericana. 2. El pecado social. 3. Conversión personal y cambio de estructuras. 4. Opción preferencial por los pobres. 5. Fundamentación bíblica de la opción. Y por último, las comunidades eclesiales de base. Entre los ponentes que darán a conocer cada uno de estos temas y los integrantes del grupo son Blas García María de Los Ángeles, Rodríguez Lourdes, Vázquez Rojas Talía, Rodríguez Roldán Carla, Yupanqui Ulloa Luzbeni y mi persona, Atamari Cuadros Alex Martín. Para mí es un honor presentar este tema y esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. Bueno, continuando con la explicación, a mí me tocó hablar sobre el aporte de la Iglesia en Latinoamérica. Se dice que desde sus inicios la Iglesia y el Concilio dieron respuestas a los problemas de modernidad desde una visión más bien europea. Esos mismos problemas también nos dice que se replanteó en los países más pobres, ¿no? Porque en ese entonces esos países eran marginados y se dio una estrategia del HOP. ¿Qué nos quiere decir el HOP? Que era ver, juzgar y actuar. También asumió los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia a través de las grandes asambleas episcopales de Medellín en 1968 y Puebla en 1969. También esto se dio origen a una nueva teología pastoral liberadora que buscaba enfrentar las raíces de los países pobres. También tenemos la Asamblea de Medellín, que fue aterrizada en Argentina con el importante documento de San Miguel en 1969. Y por último tenemos al Papa Juan Pablo II, que el Papa Juan Pablo II, a ver que la marginación que había y las injusticias que surgieron entre los más pobres, él llamó a una nueva evangelización y los obispos renovaran la opción prioritaria, donde los más pobres se convirtieran en católicos y fueran independientes y ya no ser marginados como en ese entonces lo habían hecho, porque la evangelización era la luz de la doctrina social de la Iglesia para mejorar su cuestión social. Gracias. Continuando con la exposición, el día de hoy les voy a exponer el tema del pecado social. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos moralistas empezaron a preguntar si se podría considerar cristiano aquellos hombres que aceptaban leyes inmorales. Pero fue a raíz de las injusticias sociales vividas en América Latina es que muchos teólogos y pastores empezaron a hablar del pecado social. En la encíclica Solicitud Rei Socialis, donde nos habla de la vida de cada cristiano, el Papa Juan Pablo II califica como perversos a ciertos mecanismos económicos, financieros y sociales. En esta encíclica también nos habla de la estructura del pecado. Para la Iglesia, el pecado social es todo pecado cometido en contra de los derechos de la persona humana, empezando por el derecho a la vida o a su integridad física. Pero la Iglesia sabe que estos pecados sociales son fruto y acumulación de muchos pecados personales. Por ejemplo, un pecado social que se ve hoy en día en la actualidad sería la contaminación del medio ambiente, ya que contribuye a que los hombres no puedan vivir en un ambiente de conformidad y de justicia,
donde todos puedan tener un bienestar y reconocer a Dios en sus obras de la naturaleza. La contaminación puede ser considerada como un pecado si se toma en cuenta que con ella se está degradando la creación de Dios. Bueno, voy a continuar con la exposición. Mi tema es conversación personal y cambio de estructuras. Elegí 3 puntos importantes, que es llevar la noble lucha por la justicia Juan Pablo II y al cambio de las estructuras perversas. El otro es el sistema capitalista tiene sus reglas de juego y quien no se somete a su juego termina estrellándose. Y muchos empresarios afirman que es imposible cumplir con las exigencias de la doctrina social de la Iglesia. Quieren eliminar las injusticias con la honestidad personal y la buena voluntad. Incluso los egoísmos y la violencia, cuando son institucionalizados en las estructuras del poder, actúan impunemente, burlando o acomodando las leyes y se termina después por legitimarlos, aceptarlos como normas. Le toca a la ética social y a la misión profética denunciar estos pecados encubiertos. Continuando con la exposición, hoy les hablaré sobre el tema la opción preferencial por los pobres. Al ser opción preferencial por los pobres, asumida hoy por toda la Iglesia Universal, la Iglesia latinoamericana no solo marcó una línea pastoral, sino que hizo una opción a la vida, siendo fundamental y permanente. Opción por los pobres significa no solo ayudar a los pobres, sino comprometerse con su lucha, tratando de ir a las causas que originan la injusticia y la miseria, para así poder superarlas. Esta opción va más allá de la caridad individual o de las obras sociales de la Iglesia. Es como se dice, no hay que trabajar para los pobres, sino con ellos, como sujetos y protagonistas de su misma liberación. Sin embargo, no hay nada más injusto que tratar a todos de la misma manera, sabiendo que no todos contamos con las mismas condiciones o oportunidades. Esta opción no es facultativa, sino que a ejemplo de Cristo, que siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Esto debe ser tarea fundamental en todo cristiano. En efecto, esta opción es evangélica, donde optamos por Cristo y a su vez por los pobres, con los que Él se identifica. Optar por los pobres es también acercarse a su forma popular de vivir la fe, para desde allí evangelizar y dejarse evangelizar. Finalmente, esta opción exige una iglesia pobre y alejada del poder. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la exposición de este tema muy importante, vamos a tratar el punto número 5, que es fundamentación bíblica de la opción. Si bien es cierto, vamos a comenzar diciendo lo que dijo Jesús a sus discípulos. Qué difícil va a ser entrar a un rico al reino de los cielos. El evangelista Mateo nos habla de la pobreza de espíritu como actitud espiritual. Nos habla también de humildad. Nos habla de confianza en Dios, de desprendimiento, si tenemos algo, darse lo que no tiene, de solidaridad, de ayudarnos entre nosotros mismos. ¿Todo esto para qué? Para entrar al reino. En el Evangelio de Lucas, Jesús también se dirige a los pobres de medios materiales, a los pobres hambrientos reales, a los que sufren la explotación y la marginación. Los llama felices porque son los preferidos de Dios y su evangelio está destinado a liberarlos de la miseria y de la angustia. No se dirige a los pobres buenos, sino a todos los pobres, porque Dios siente compasión por ellos, de sus sufrimientos. La vida de Jesús lo demuestra. Jesús amaba a los pobres, convivió con los pobres, curó a los pobres.
Pero Jesús no amaba su miseria, no amaba la enfermedad, el hambre de la gente. Por eso en el Evangelio es buena noticia para los pobres y severa advertencia para los ricos. El rico Epulón es condenado por haber ignorado al pobre Lázaro. Los ricos que solo acumulan para sí son ciegos frente al pobre y sordos frente a la palabra de Dios. También el Papa Benedicto XVI definió la opción de los pobres como una opción cristológica. La brecha entre los pobres y ricos no es simplemente un fenómeno económico, sino también es fruto del pecado de la injusticia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que solamente hay justicia para los ricos, para los que tienen dinero, pero para los pobres no? Por eso nosotros tenemos que ser humildes de corazón. Tenemos que tener confianza en Dios. Tenemos que ser solidarios. Tenemos que aprender a desprendernos de lo que tenemos. Acordémonos lo que dijo Jesús: deja todo y sígueme. Gracias. Profesor, compañeras, muy buenos días. Pues a mí me tocó las comunidades eclesiales de base. El 13 de mayo del 2007, pues se celebraba el Santuario de la Virgen Aparecida. Era ya su quinta conferencia, en la cual decidieron modificar sus objetivos, uniendo a ellos su misión, para darles un nuevo estilo y tener una nueva metodología, en la cual sería realizada para las personas pobres, en la cual también se tenía muy en cuenta la opinión de ellos, para que esto pueda seguir en su proyecto. Dándose cuenta que el 44% de nuestra población era pobre y un 20% vivía en la indigencia. A raíz de esto es que a la iglesia también se le denomina la iglesia de los pobres, ya que ellos ahí acudían como un refugio, pues a recibir alimento, a recibir la palabra de Dios, y en la cual también ellos unían a muchos más para que no sigan viviendo en las mismas condiciones que ellos vivían. Y es por eso que todos unidos llevaron esta iglesia, denominada la iglesia de los pobres, a sobresalir y a tener muchas personas que acudían a ellas.